Mis vecinos construyeron su nueva piscina, pasándose 1 metro dentro de mi propiedad. Me ofrecieron $500 para que me callara. En lugar de aceptar, esperé a que la terminaran y llenaran de agua para presentar la orden judicial de demolición. El sonido de la maquinaria pesada retumbando contra el suelo es la música más dulce que he escuchado en años. Mientras el brazo de la excavadora destroza el concreto reforzado y el agua cristalina comienza a inundar el césped de mis vecinos, no puedo evitar sonreír desde mi porche con una taza de café en la mano. Ellos me miran con un odio puro, con lágrimas en los ojos y los ahorros de toda su vida convertidos en escombros humeantes. Todo esto se pudo haber evitado con un poco de decencia básica, pero decidieron que mi propiedad valía apenas $500. Ahora, ese metro de tierra que intentaron robarme con arrogancia, les va a costar hasta el último centavo que tienen en el banco. Esta es la historia de cómo la codicia de mis vecinos convirtió su sueño de verano en una pesadilla legal de la que no podrán despertar jamás. Vivo en un suburbio donde la apariencia lo es todo. Compré mi casa hace 7 años. Un terreno considerable que elegí específicamente por la privacidad y el amplio patio trasero, donde planeaba construir mi propio taller de carpintería algún día. Mis vecinos de al lado, los Miller, siempre fueron el tipo de personas que necesitan que todo el mundo sepa cuánto dinero tienen, aunque sea a crédito. Rick y Sarah Miller siempre me miraron por encima del hombro, porque mi casa es un poco más pequeña, aunque mi terreno sea curiosamente más extenso que el suyo, debido a una delimitación antigua del vecindario. Durante años mantuvimos una relación cordial pero distante, de esas de levantar la mano al sacar la basura, y nada más, hasta que Rick decidió que su patio necesitaba una piscina infinita que fuera la envidia de la zona. Todo comenzó una mañana de lunes cuando escuché el rugido de los camiones de construcción. No me molestó. Al contrario, pensé que era bueno que mejoraran su propiedad. Rick incluso se acercó a mi valla ese día, con una sonrisa de vendedor de autos usados, para decirme que la obra duraría un par de meses, y que esperaba que el ruido no me molestara demasiado. Incluso me pidió permiso para que los trabajadores movieran algunas de mis macetas pesadas cerca del borde de la propiedad para tener espacio de maniobra. Siendo un buen vecino, accedí sin sospechar absolutamente nada. Sin embargo, a las 2 semanas, algo empezó a sentirse mal. Soy ingeniero de profesión, así que tengo un ojo bastante entrenado para las distancias y las escuadras. Al observar el marcado inicial de la excavación desde mi ventana del segundo piso, la línea de cal blanca parecía estar peligrosamente cerca de mis árboles frutales. Aproveché una tarde en la que los trabajadores se retiraron temprano para salir con mi propia cinta métrica y los planos originales de la propiedad que guardo en mi oficina. Lo que descubrí me hizo hervir la sangre. No era un error de cálculo de unos pocos centímetros por culpa de una raíz o el terreno irregular. Los Miller habían ordenado deliberadamente que la piscina se extendiera 1 metro completo dentro de mi línea de propiedad. No era solo el borde de la piscina. Era toda la estructura de soporte, la plataforma de cemento y el sistema de filtrado lo que estaba siendo construido ilegalmente sobre mi tierra. Estaban robándome metros cuadrados de un terreno que he pagado con años de esfuerzo, asumiendo que yo era demasiado tonto o descuidado para darme cuenta. Esperé a que Rick llegara del trabajo para confrontarlo de manera civilizada. Lo llamé a la valla y le mostré los planos, señalando con calma dónde terminaba mi propiedad y dónde estaba su excavación. Su reacción no fue de sorpresa ni de disculpa. Se rió. Fue una risa seca, cargada de una condescendencia que nunca olvidaré. Me dijo que no fuera tan dramático, que solo era un poco de pasto que yo ni siquiera usaba y que de todos modos la piscina le daría valor a toda la cuadra. Cuando insistí en que debían detener la obra y reajustar el diseño, su expresión cambió a una de absoluta frialdad. Sacó su billetera, extrajo 5 billetes de $100 y trató de metérmelos en el bolsillo de la camisa mientras me decía que aceptara eso para mis gastos, que me callara la boca y que me olvidara del asunto, porque él no iba a gastar miles de dólares en rediseñar nada por un capricho mío. En ese momento, la rabia que sentí fue reemplazada por una claridad absoluta. Le devolví el dinero, dejando que los billetes cayeran al suelo entre nosotros. Le advertí que ese metro de tierra era mío y que no estaba en venta, ni por 500 ni por $5,000. Rick se acercó a mi cara, invadiendo mi espacio personal, y me amenazó directamente. Dijo que la construcción no se iba a detener, que ya había pagado la mitad del contrato y que, si intentaba meterme con sus abogados, terminaría perdiendo mi propia casa, antes de que él moviera un solo ladrillo. Su esposa, Sarah, salió al porche y empezó a gritarme que era un vecino envidioso y miserable que solo quería arruinarle el sueño a su familia. Me di cuenta de que no estaba tratando con personas razonables, sino con matones con chequera.
Caminé de regreso a mi casa en silencio, mientras ellos se reían a mis espaldas, convencidos de que me habían intimidado. No sabían que en ese preciso instante, acababa de decidir que dejaría que terminaran esa piscina hasta el último detalle decorativo, antes de destruirla por completo. Al día siguiente de la confrontación, busqué al mejor abogado de tierras que pude encontrar. Su oficina estaba en el último piso de un edificio de cristal en el centro, y cuando le mostré las fotos y los planos, sus ojos se iluminaron de una forma que casi me dio miedo. Me explicó que podíamos solicitar una orden de cese inmediato, lo cual detendría las máquinas ese mismo día, pero también me propuso un camino mucho más oscuro y satisfactorio, si les enviábamos una advertencia formal mediante una carta notarial que ellos ignoraran, y si podíamos demostrar que procedieron con mala fe a pesar de conocer los límites legales, un juez no solo les obligaría a quitar la piscina, sino a restaurar mi propiedad a su estado original, pagando daños y perjuicios. Decidí jugar el juego largo. Enviamos la primera notificación certificada esa misma semana. La vi llegar por mi cámara de seguridad. Rick la recibió, la leyó en su jardín, y frente a los trabajadores, la hizo una bola y la lanzó dentro del foso de la piscina mientras todos se reían. Fue el error más caro de su vida. Mientras la construcción avanzaba, la guerra psicológica comenzó a filtrarse en el resto de mi vida. Los Miller no se quedaron de brazos cruzados, y empezaron una campaña de desprestigio en el grupo de Facebook del vecindario. Publicaron fotos mías cortando el césped con textos que decían que yo era un acosador y que estaba intentando extorsionarlos por dinero porque no soportaba ver a otros progresar. Empecé a recibir miradas de odio de vecinos con los que antes solía charlar. La presión social era asfixiante. Incluso recibí una llamada de mi hermana mayor, que vive en otra ciudad, preguntándome por qué estaba siendo tan mezquino con una simple piscina. Los Miller le habían escrito a varios de mis familiares a través de redes sociales, presentándose como las víctimas de un vecino trastornado que quería arruinar las vacaciones de sus hijos por un metro de tierra inservible. Cada mensaje de odio y cada mirada de reproche solo alimentaban mi determinación de no ceder ni un milímetro. La manipulación alcanzó un nuevo nivel cuando Sarah Miller se presentó en mi puerta una noche de lluvia, fingiendo un ataque de llanto. Me dijo que Rick había invertido no solo sus ahorros, sino también un préstamo educativo de sus hijos en ese proyecto, y que si yo seguía con mis amenazas legales, los iba a arruinar financieramente. Fue un intento descarado de chantaje emocional. Me pidió que firmara un documento de servidumbre donde yo le cedía ese metro de tierra a perpetuidad a cambio de los $500 originales. Le cerré la puerta en la cara sin decir una palabra. Al día siguiente, Rick instaló cámaras de seguridad apuntando directamente a mis ventanas y contrató a un equipo nocturno para acelerar el trabajo. Estaban desesperados por terminar, creyendo erróneamente que, una vez que la piscina estuviera llena de agua y funcionando, ningún juez se atrevería a ordenar su demolición. Qué poco conocían el sistema legal cuando se trata de derechos de propiedad privada. El ambiente se volvió tóxico. Los trabajadores de la construcción, espoleados por Rick, empezaron a tirar escombros y basura en mi lado de la valla. Cada vez que salía a mi jardín, ponían música a todo volumen o lanzaban comentarios sarcásticos sobre cómo mi patio se veía pobre, comparado con el paraíso que estaban construyendo. Yo no respondí a ninguna provocación. En su lugar, instalé mis propias cámaras de alta definición y documenté cada intrusión, cada pieza de basura y, sobre todo, cada centímetro de cemento que vertían en mi terreno. Mi abogado estaba encantado con el archivo que estábamos armando. Me dijo que la arrogancia de los Miller era nuestro mejor activo, porque en un juicio, la mala fe es lo que transforma una multa pequeña en una sentencia demoledora. Mientras ellos celebraban que la estructura principal ya estaba fraguada, yo repasaba con mi abogado la orden judicial de demolición que ya estábamos redactando. La tensión llegó a su punto máximo la semana antes de la inauguración oficial. La piscina era, tengo que admitirlo, una obra de arte, revestimiento de piedra natural, luces LED que cambiaban de color y una cascada que sonaba constantemente. Pero cada vez que escuchaba ese chorro de agua, solo podía pensar en la física de la destrucción. Los Miller organizaron una fiesta masiva de pre-inauguración para presumir su nueva joya ante todo el vecindario, invitando a todos menos a mí. Desde mi ventana podía ver a la gente bebiendo cócteles y caminando sobre el borde que estaba ilegalmente en mi propiedad. Rick me vio a través del cristal, levantó su copa con una sonrisa de victoria absoluta y me hizo un gesto de despedida. Estaba convencido de que había ganado, de que el tiempo de las quejas había pasado y que su piscina era ahora una realidad permanente. No tenía idea de que el documento que descansaba en mi escritorio, firmado por un juez esa misma mañana,
Era el certificado de defunción de su preciada piscina. El lunes por la mañana, justo cuando el sol empezaba a brillar sobre la superficie turquesa de la piscina recién terminada, el estruendo de un convoy de vehículos pesados rompió la paz del vecindario. No era una cuadrilla de limpieza ni un equipo de mantenimiento. Eran dos patrullas de la policía local, un oficial de justicia y una excavadora industrial con un martillo hidráulico acoplado. Rick salió de su casa en bata, con una taza de café en la mano que terminó estrellándose contra el suelo cuando vio al oficial de justicia caminar hacia su porche. Yo salí con la mayor calma del mundo, acompañado por mi abogado, quien sostenía la orden de ejecución definitiva. El documento era claro. La estructura violaba los límites de propiedad privada, y tras haber ignorado 3 notificaciones legales previas de cese y desistimiento, se ordenaba la demolición inmediata de cualquier sección que invadiera mi terreno, junto con la restauración total de la propiedad. Rick intentó gritar, amenazar con llamar a sus propios abogados, e incluso se interpuso frente a la excavadora, pero el oficial de justicia fue implacable. Le informó que, al haber construido de mala fe después de ser notificado, no tenía derecho a una prórroga. El momento más satisfactorio fue cuando mi abogado le explicó, con una sonrisa gélida, por qué habíamos esperado a que la piscina estuviera llena. Si hubiéramos detenido la obra al principio, el costo de reparación para ellos habría sido mínimo. Pero ahora, al estar la piscina llena con miles de galones de agua y tener una estructura de hormigón reforzado que compartía una base sólida, era imposible simplemente cortar un trozo sin destruir la integridad estructural de toda la piscina. Al quitar el metro de mi propiedad, la presión del agua y la vibración de la maquinaria harían que el resto de la piscina se agrietara y colapsara por completo. Rick se puso pálido. Finalmente comprendió que su arrogancia le iba a costar la inversión entera. El caos comenzó cuando el martillo hidráulico golpeó el primer borde de mármol, debido a la presión hidrostática del agua. En cuanto la primera grieta profunda atravesó el muro de contención en mi lado de la propiedad, el agua comenzó a salir con una fuerza devastadora. Fue un espectáculo de destrucción pura. El jardín de los Miller, ese que tanto habían presumido, se convirtió en un lodazal en cuestión de minutos. El agua inundó su sótano y destruyó su costoso paisajismo. Los vecinos que antes me miraban mal ahora estaban en la calle, con los teléfonos grabándolo todo, dándose cuenta de que Rick no era la víctima, sino un hombre que había intentado robar tierra y había perdido la apuesta de la manera más humillante posible. La cascada decorativa se derrumbó sobre sí misma, y las luces LED parpadearon antes de apagarse para siempre bajo una capa de escombros y lodo. La resolución legal fue el golpe de gracia. No solo perdieron los casi $80,000 que costó la piscina, sino que el juez les ordenó pagar todos mis gastos legales, los costos de la empresa de demolición, y una compensación adicional por los daños causados a mi jardín durante el proceso de construcción. Tuvieron que vender sus 2 autos de lujo para cubrir las deudas y la restauración de mi terreno. Hoy, donde antes había una piscina ilegal, hay una valla de piedra reforzada y elegante que delimita perfectamente mi propiedad, pagada enteramente por ellos. Rick y Sarah ya no organizan fiestas. De hecho, casi no salen de casa y hay un cartel de "se vende" en su jardín que lleva meses ahí, porque nadie quiere comprar una casa con un historial de problemas legales y un patio que quedó permanentemente dañado. A veces por las tardes, me siento en mi porche a disfrutar del silencio que tanto me costó recuperar. Miro el lugar donde intentaron enterrar mi dignidad por $500 y me doy cuenta de que la paciencia es, en efecto, la herramienta más poderosa de la venganza. No tuve que gritar, no tuve que rebajarme a su nivel de insultos en redes sociales. Solo tuve que dejar que su propia codicia construyera el monumento de su ruina. Mi terreno vuelve a estar completo. Mi taller de carpintería está en proceso de construcción justo en ese metro de tierra recuperado. Y cada vez que golpeo un clavo recuerdo la lección que mis vecinos aprendieron de la forma más dura. Mi propiedad no tiene precio, y mi silencio mucho menos.